La ciudad de Puebla fue fundada por los españoles el 16 de abril de 1531 con el nombre de Puebla de los Ángeles. Aunque posteriormente fue elevada al rango de ciudad, se le siguió llamando Puebla hasta la actualidad, en el marco de la conquista y colonización del Nuevo Mundo, ahora bajo Puebla de los Ángeles. La leyenda dice que los ángeles bajaron en sueños a Julián Garcés, primer obispo de Tlaxcala, y le señalaron el lugar donde había de fundar la nueva población española, en el valle poblano tlaxcalteca. El recuerdo de ello, el escudo concedido por Carlos V a la ciudad, consiste en una iglesia de 5 torres. Estaban organizadas alrededor de una plaza central, que era el espacio para la celebración de las ferias y mercados, a la vez que también era el lugar en donde residía el gobernador, colocándose la iglesia frecuentemente en un ángulo de ella. La ciudad se convirtió en la segunda ciudad más importante de la Nueva España. El trazado rectilíneo seguido en Puebla recuerda las bastidas de finales de la Edad Media, construidas en el sureste de Francia, en rutas de gran circulación como el Camino de Santiago o en zonas fronterizas de colonización, como una especie de campamentos militares fortificados, aunque también tenían terrenos en su labor interior. En la Catedral de Puebla, el obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, inició la construcción entre 1536 y 1539. La Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, de acuerdo a su advocación mariana, es la sede episcopal de la Arquidiócesis de Puebla. Es uno de los más importantes inmuebles del centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Templo Conventual de San Francisco. Fundado por Fray Sebastián de Aparicio en el año de 1535, el Templo Conventual de San Francisco es un templo religioso de culto católico que pertenece a la jurisdicción eclesiástica de la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles, dedicado a las 5 llagas de San Francisco. Fue el primer convento establecido en la ciudad de Puebla. Se convirtió en colegio apostólico en el año de 1732. Se eligió para fundar dentro de sus muros al Colegio Apostólico de Propaganda Fide. El Colegio de San Jerónimo fue fundado en 1579, el primero de los 5 pertenecientes a la Campaña de Jesús en la capital poblana. La denominación inicial fue el Colegio de la Campaña de Jesús de San Jerónimo o Colegio de los Estudios Menores de Latinidad del Máximo Doctor San Jerónimo. El Colegio de San Jerónimo funcionó como seminario. Luego de la expulsión de los jesuitas, el Colegio de San Jerónimo fue sede del Estanco del Tabaco, Casas Reales y Casa de la Aduana. Palacio de Gobierno del Estado o Casa Aguayo. El edificio del ayuntamiento se comenzó a construir en 1536. Su nombre se debe a su antiguo propietario, don Juan Martínez de Aguayo, que compró el inmueble en 1644 y lo utilizó como un lugar para almacenar granos y fue ocupado también por cerdos. Economía. En Puebla, en donde el elevado precio del dulce permitía solventar los gastos de transporte, asimismo la provisión de las calderas y otros utensilios que eran requeridos para la instalación del ingenio, así como los numerosos esclavos que aseguraron su funcionamiento, pudiendo haber dado lugar a que se consolidara el tramo de camino que iba a San Juan de Ulúa a Orizaba. Además, es muy posible que parte del azúcar que se enviaba a la metrópoli poco después de la media del siglo XVI procediera del ingenio de Orizaba, dado su cercanía con el puerto. Por el camino que iba de la Veracruz a Puebla se transportaban los bienes requeridos para el ingenio de Atlixco. López de Velasco también proporcionó el itinerario del camino que llamaban de Los Ángeles de Puebla. Esta vía salía de la capital por el oriente al parador de Chalco, cruzaba la sierra de Tláloc por el paso del Río Frío, continuaba rumbo a Cholula, a donde llegaba la ciudad de Los Ángeles. De aquí partía hacia el noreste por el pueblo de Amozoc y la Venta de Pinar, en donde conectaba con el camino México-Veracruz, 4 leguas antes de la Venta de Cáceres. En un principio, los pobladores de la nueva ciudad se asentaron en la zona delimitada por el río San Francisco y el Cerro de San Cristóbal, conocidos después como Cerro de Loreto y de Guadalupe. Sin embargo, poco tiempo después, una inundación en esta zona trajo consecuencias devastadoras. La ciudad, fundada el 16 de abril de 1531, duró escasamente 3 meses debido a una temporada de lluvias que arrasó con las primeras casas que se estaban construyendo. Esto supuso que muchos de los asentados en esa zona no se sintieran seguros y se vieran en la necesidad de emigrar.
Se cambió el terreno de la ciudad al lado poniente del río, donde actualmente se encuentra ubicada la ciudad. Tuvo una segunda fundación debido a este percance el 29 de septiembre del mismo año 1531. Gracias a su clima, que permitía diversas actividades productivas, y por su ubicación, la ciudad de Puebla prosperó rápidamente, lo cual la llevó a convertirse en la segunda ciudad más importante de la Nueva España. La clase social alta, conformada por españoles, tuvo lugar en el centro de la ciudad. Por otro lado, los indígenas fueron asentados en la periferia de la ciudad. También se asentaron cruzando el río Alceseca, dividiendo las dos clases sociales. Acueducto de Matlala, Puebla. Este fue el primer acueducto construido para el suministro de agua potable de la ciudad. La primera noticia, en 1586, se le hizo merced al convento del Carmen, de un manantial que nacía al sudeste de la ciudad de Puebla, a media legua de distancia, con la condición de que los religiosos de ahí costearan la obra de conducción. Al ejecutar dicha obra tuvieron que atravesar el río de San Francisco. El convento de Santa Catalina de Siena de monjas dominicanas fue fundado en enero de 1568, lo que lo convierte en el más antiguo convento monacal de Puebla, y corresponde a la orden de los dominicos, siendo el primero en su estilo en el virreinato de la Nueva España. La fundadora del convento habría sido María de la Cruz Montenegro. Los dominicanos se distinguían por su labor de evangelizar, por lo que estos conventos preparaban a sus monjas y monjes para instruir la vida religiosa a los indígenas poblanos. Los molinos de trigo que suministraban insumos para hacer pan para el consumo de los habitantes poblanos tuvieron lugar en el año de 1531 en el molino de San Francisco, en 1543 el molino de Santo Domingo, en 1537 el molino de Huexotitla y el del Carmen, y finalmente el molino de San Antonio en el año 1569. Al finalizar el siglo XVI, había 33 obrajes de tejidos en el barrio de Parián de los Tornos. Vivían casi todas las hilanderas de la ciudad de ahí. Se fabricaba loza de cerámica vidriada, talavera, igualmente se fabricaba vidrio. Había una gran cantidad de mercaderes españoles, sumando alrededor de 1500 de ellos, e indígenas comerciantes también. Modo de gobernar en la ciudad de Puebla. En los primeros años trascienden los señoríos como una forma de organización política y administrativa. Los antiguos señoríos son reconocidos como organizaciones políticas básicas, sin nexos entre sí y con una gran dependencia del gobierno colonial a la corona española. Estos los convierten en pueblos indios autónomos. La crisis espiritual, castellanización y evangelización la inician los frailes franciscanos desde el año 1524, fecha en la que fundan el convento de Huejotzingo. Esto es importante porque aquí se establece una jurisdicción eclesiástica, es decir, el clero es el que tiene el poder, precisamente el obispo. Esta jurisdicción eclesiástica dura hasta el año de 1821, en el que el licenciado Carlos García Raga es nombrado como el primer gobernador del estado.